tardes. Buenas, Matías. ¿Cómo estás? ¿Listos para empezar entonces con la revisión del libro de la ley del 1 al libro número 2? Y hoy la idea es comenzar con una pequeña reflexión mientras vamos esperando que se unan los miembros del equipo, a ver si les damos un minuto más, a ver si están por ahí. Estamos en la sesión 35 del 6 de marzo de 1981 y estuvimos hablando, se mencionaron algunas personas, algunos personajes conocidos, se habló del general Patton y del efecto que tuvo la guerra para él y cómo los diferentes factores afectan nuestra condición para la graduación o la cosecha de alguna manera. Hola Sarelda, bienvenida. Entonces, la reflexión que quería hacer hoy, hablando un poco de los sueños, anoche tuve un sueño donde veía a un grupo de personas que son de mi ciudad natal y estaban jugando a las cartas en la clásica reunión, digamos, de amigos, de camaradas, y jugaban a las cartas y tomaban vino, el clásico escenario, si se quiere, de Uruguay, de un domingo por la noche, de los amigos veteranos ya que salen o se reúnen en la casa de alguien, en un bar o lo que sea, ¿verdad? Y bueno, me quedé con esa idea sin saber qué significaba, pero me dejó esa sensación de ciudad natal. Y después, en la tarde, escuchando un poco de música, puse folclore uruguayo, que a veces me gusta escuchar. Y viendo incluso los videos que tiene YouTube, vi uno el de creo que canta el Canario Luna, que dice "No lo vieron a Molina", y en el video justo aparecen los amigos jugando a las cartas y fumando, jugando al truco en el bar, y de alguna manera me trajo el sueño a mi realidad nuevamente, ¿no? Hola Ninosca. Entonces, qué interesante la conciencia, cómo trabaja y cuán poco sabemos de ella. Inclusive, leyendo uno de los libros de uno de los autores que más me gustan, se llama Jane Roberts, son los libros de Seth habla, así se llaman los libros, y bueno, tiene varios, ¿no? Pero este libro creo que era la eterna validez del alma, se llama el libro, y habla de cómo las personas, el ser humano queda atrapado a esta realidad. Y de alguna manera este sueño me llevó a mi infancia, a mi adolescencia, a mi juventud en Uruguay, que ya me fui de Uruguay hace unos 12 años aproximadamente. Y claro, uno empieza a valorar muchas cosas, a ver lo lindo del lugar donde nació, donde se crió, y no sé, trae muchas memorias, ¿verdad? En definitiva, en el libro de Seth cuenta que a veces las personas estamos tan arraigadas a esta realidad que no la dejamos ir, y tenemos nuestros conceptos terrenales de cultura, religión, pasiones, el fútbol, las carreras de auto, lo que sea en lo que estemos metidos, ¿verdad? Que nos llevamos eso al otro lado. Entonces, en el libro de Seth hablaba de que él está obrando también como guía. Hola, Dieguito. Está obrando como guía, ¿verdad? De esos guías que están esperándonos del otro lado. Y le cuenta a través de Jane Roberts, que es la canalizadora,
a su marido, que es el que hace la transcripción, de cómo una persona que ellos tenían que asistir después de su muerte, esta persona estaba tan arraigado del concepto de religión que increíblemente había sido católico, devoto, y por alguna razón se pasó al Islam, ¿verdad? Entonces tenía como esa dualidad, abrazo, dedito, tenía esa dualidad de religión, ¿verdad? Y estaba tan metido en esa idea de religión que era muy difícil alcanzarlo, porque, repito, cuando nosotros damos el paso hacia el otro lado, nos llevamos las ideas tal cual son, los conceptos. Por eso es que muchas personas, como ya lo hablamos, muchas almas, muchos espíritus quedan vagando en este mundo porque ni siquiera están preparados para la muerte y además que quizás ni se hayan dado cuenta que están muertos y siguen creyendo que están viviendo esa vida, ¿verdad? Por eso aquellas casas encantadas donde viven fantasmas son las mismas almas que están creyendo que están vivos y que eso es su propiedad y que tienen que estar ahí, ¿verdad? Que como alguien puede vivir en su propiedad. O sea, dejamos el mundo físico y seguimos tan arraigados a esta realidad que es tan potente, es tan pesada de alguna manera que no podemos quitárnosla de encima. Entonces, Seth cuenta cómo con otro guía tuvieron que armar todo un escenario. Obviamente esto es una creación de una forma pensamiento, y en este escenario cada uno de los personajes, Seth era uno de los personajes y su compañero, el otro guía, era otro de los personajes, y cada uno actuaba como el Dios que él esperaba del Islam y el Dios que él espera de la religión católica, ¿verdad? O sea, la idea que él tiene de cada Dios. Entonces, en este escenario de forma pensamiento que armaron, los dioses se debatían por ese ser. Entonces, de alguna manera, eso era lo que él necesitaba, eso era lo que él quería, esa era la idea que de alguna manera él se llevó de este plano. Entonces, ellos arman en forma pensamiento una batalla legendaria donde cada dios, el dios del Islam y el dios de la religión católica, o la idea que tiene esta persona de cada dios, se debaten por este individuo. Hasta que uno gana, por supuesto, y cuenta cómo este individuo estaba muy contento, entonces este dios se puede acercar a él. Y entonces comienza el proceso a través del cual sus guías, estos seres espirituales que están del otro lado, para ponerlo de alguna manera, ayudándonos a que hagamos el traspaso de una realidad a otra, pudo acercarse a él y entonces enseñarle, explicarle y llevarlo por el camino que continúa después de la vida material. Entonces, esto es sumamente interesante y justamente me vino a la mente toda mi infancia y de pensar y de ver a los amigos. Acá tengo a un buen amigo presente ahora también, a Diego, y uno comparte muchas cosas con mucha gente a lo largo de la vida y comparte muchas pasiones, el fútbol, una de ellas, los amigos, el jugar a las cartas con los amigos, el encuentro en Uruguay, el asado, eso forma vínculos muy fuertes, ¿verdad? Cada cultura tiene sus vínculos. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos preparados para dejar esta realidad? ¿Estamos preparados para crear un mundo diferente? ¿O estamos tan arraigados a esta realidad como la conocemos que no la dejamos escapar? Y esa es mi gran incógnita, y al final me pregunto, ¿no? Porque realmente no tengo todas las respuestas, pero sí me hago las preguntas y digo, ¿y quién es uno para realmente impedirle a alguien más que tenga o que viva la realidad que quiere vivir? Al final no somos energía, no somos un ser espiritual viviendo una realidad material. Entonces, esta realidad que estamos viviendo hoy, este escenario que estamos viviendo hoy,
que nos parece duro según sea la situación de cada uno, a otros les parece una aventura, a otros les parece maravilloso, una experiencia grandiosa. Cada uno está viviendo este escenario como lo quiere vivir, pero como lo hablamos antes, este escenario continuará aquí para siempre, porque el tiempo no es lineal. Entonces, a la hora de pasar al otro lado, hay gente que queda tan arraigada a esta vida que incluso puede volver a vivirla. Incluso podemos ocupar los zapatos de un amigo, de un pariente. Ese es el alcance de la conciencia. Y eso es lo que estando aquí no hemos entendido. Entonces, muchas veces estamos tan fuertemente programados que nosotros mismos nos reinsertamos en el sistema. Y ahí lo que hablaba el libro de la ley del uno son dos cosas importantes aquí, de que hasta que no activamos nuestro rayo verde, las encarnaciones son automáticas, ¿verdad? Salimos y entramos, hasta que nosotros realmente activamos nuestro rayo verde y podemos empezar a planear nuestras encarnaciones. Entonces, cada uno encontrará su momento, pero qué fascinante que es, ¿verdad? El asunto es que en este tiempo lineal que estamos viviendo, hemos elegido vivir el despertar de la conciencia humana. Es un momento histórico galáctico lo que estamos hablando, porque la Tierra es de alguna manera un experimento galáctico para entender muchas cosas, ¿verdad? Que seres de otros mundos han perdido en su larga carrera en el ascenso evolutivo, han perdido muchas cosas, mucha conexión sentimental, si se quiere. Hay seres allá afuera que son muy mentales. Como saben que la parte sentimental puede traer dolor, puede atraer muchas cosas que de alguna manera pudieran parecer negativas, dejaron ese sentimiento de lado, se empezaron a desconectar, a volver cada vez más mentales, y quizás encontraron un freno en su evolución por este deseo tan importante, sí, de avanzar, pero avanzar a través, si se quiere, de la tecnología, del conocimiento, pero hubo de alguna manera en algunas razas, por lo que tengo entendido, una desconexión a nivel sentimental. Entonces ellos en un tiempo futuro de alguna manera están volviendo aquí a donde nosotros, sus ancestros, estamos viviendo, a este mismo momento en donde la Tierra tiene esta vibración, porque ellos necesitan, cuando hacen sus experimentos genéticos y sus hibridaciones, necesitan que el cuerpo de la persona que colabora para la hibridación esté en cierto nivel vibratorio. Por eso no les sirve venir 300 años atrás, les sirve venir ahora. Por eso es que muchas razas están trabajando en estos planes de hibridación para recuperar lo que han perdido a lo largo de los miles o cientos de miles de años que tienen adelante nuestro en evolución. Otro de los conceptos importantes que quería repasar también de la ley del uno, y recordemos cómo en la ley del uno nos cuenta que el que es nuestro cinturón de asteroides, el planeta Maldek, fue destruido por los seres que ahí vivían por ponerse en estado extremo belicoso. Destruyeron su planeta, y el planeta que estaba en ese momento, y si mal no recuerdo eso fue hace unos 700.000 años, no recuerdo exactamente el número, o 750.000 años, tendría que repasarlo. Esos seres fueron traídos a este planeta, al planeta Tierra, porque era el único en el sector que se encontraba en el nivel vibratorio que necesitaban para que estos seres terminaran o culminaran su pasaje por la tercera densidad. Pero recordemos que cuando ellos detonaron su planeta, Ra explica cómo la federación o estos seres que son los guías, estos seres que están a otros niveles de desarrollo que quizás no podamos entender, quisieron alcanzarlos, y el libro especifica que creo que hubo un tiempo como de lo que correspondería a 100.000 años o 200.000 años, si mal no recuerdo, donde no pudieron alcanzar a estos seres. Estamos hablando de seres que están en donde corresponda, en ese mundo etérico, a donde van las almas después de morir, en ese otro mundo, pero los guías no pudieron alcanzarlos por lo que sería un equivalente a 200.000 de nuestros años, debido
al trauma ocasionado en estos seres el haber detonado su planeta. Y el libro explica cómo con mucho tiempo y mucho esfuerzo, mucho trabajo, pudieron finalmente alcanzar a estos seres y retomar el trabajo de conexión para que ellos pudieran retomar su experiencia en tercera densidad, y así fue como fueron puestos en el planeta Tierra. Entonces, he ahí otro de los ejemplos de cómo quedamos a veces traumatizados o arraigados a la realidad material de una manera que no podemos soltarla. Entonces, los que estamos hoy encarnados en este planeta, tenemos una gran responsabilidad, porque los que despertamos primero a esta realidad, y para nada me considero uno de los primeros porque la gente se ha estado despertando mucho antes, somos de alguna manera responsables por extenderle la mano a esos que están ahora, y gracias a este gran catalizador de la experiencia que estamos viviendo, el CB19, están despertando a estas realidades. Entonces, es una gran oportunidad para nosotros también, para el servicio, para ayudar a estas personas a que encuentren su camino de la manera más suave y temprana posible, para que puedan finalmente lograr la transición. Ahora, qué importante es realmente entender la conciencia para entender si realmente estamos listos para hacer el pasaje o no. Incluso si se ponen a pensar un segundo, ahí mismo donde están sentados, y qué importante conectarse con su corazón en este momento. Pueden cerrar los ojos por un minuto y pensar quién está al lado de ustedes: su esposa, su perro, su gato, sus hijos, su primo, su tío, o quizás estén solos. Y sientan, respiren ese aire por un momento, vayan hacia atrás 5, 10, 15 años, vean todo lo que han vivido en este planeta, sientan las paredes, su rigidez, su cama, su mesa, su silla, conéctense con las cosas que están a su alrededor y sientan realmente que eso es solo energía, eso es una experiencia más. Ahora, en esta realidad que estamos viviendo, creemos que es todo material, entonces la vivimos muy fuertemente. Por eso tantos seres de otros planetas, de otras realidades, vienen a encarnar aquí, porque se vive muy intensamente, más que nada cuando hemos pasado por el velo del olvido. Entonces sientan esas situaciones por las que pasaron, las alegrías, los sufrimientos, los miedos, la esperanza, la desesperanza, cómo se conectaron con las personas, y es un trabajo muy, muy grande el que hay que hacer realmente para desprenderse del deseo de estar aquí. No estoy diciendo que haya que hacerlo, simplemente estoy diciendo o queriendo llegar al punto en que nos demos cuenta si estamos preparados o no para tener otra experiencia, para tener una experiencia de contacto con un ser de otro mundo, para compartir este mundo con seres de otros mundos, como va a suceder, ¿verdad? Porque esa es la idea, que otros seres vengan a vivir a este mundo. Entonces, el asunto es que esto va a ocurrir, el contacto se va a dar. Como hablamos, hay un periodo de tiempo, ya muchos de ustedes, por lo que me cuentan en privado y por lo que hemos hablado en general, han tenido sus experiencias con seres de otros mundos, ya sea en sueños o viendo naves en el cielo, o en definitiva de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, ahora hacemos meditaciones, hablamos de un mundo de paz, hablamos de un cambio de vibración, sabemos que somos creadores de nuestra realidad, pero lo importante aquí es dar el salto. Ese es un salto cuántico que da nuestra conciencia, y quizás ese sueño que yo tuve de alguna manera es el ancla, o mi conciencia diciéndome: mira, todavía tienes mucho en lo que trabajar, ¿no? No es tan fácil decir, bueno, sí, vamos a dar el cambio, vamos a hacer este cambio de conciencia. La pregunta es, ¿realmente queremos el cambio de conciencia? ¿Realmente estamos preparados para tenerlo? ¿O solo hablamos del cambio de conciencia y hacemos las meditaciones para
mejorar las condiciones vibracionales del planeta, pero realmente estamos poniéndonos la mano en el corazón, realmente estamos sintiendo el cambio, realmente estamos entendiendo lo que queremos, estamos entendiendo de que somos reales creadores de nuestra realidad y que si existe el mal es porque todavía lo necesitamos. Entonces, como colectivo humano, parece que todavía no nos hemos desarraigado de esa idea tan apegada de victimismo, si se quiere, o de pobre de mí solo en el universo. No hemos querido dar el paso evolutivo, pero creo que es una cuestión de muy poco tiempo. Como dice Isabel, falta muy poco para ese contacto. El contacto ya se ha dado en muchos niveles para subgrupos y grupos más pequeños, grupos más grandes en diferentes partes del mundo, pero todavía se necesita dar el paso a nivel humanidad, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo. El trabajo es ponernos la mano en el corazón, realmente entender la conciencia, entender el alcance de la conciencia, entender que quizás hasta podríamos estar atrapados en un ciclo reencarnatorio dentro de la misma vida, porque eso también la conciencia lo permite, ¿verdad? Como les dije, podemos estar viviendo la misma vida una y otra vez sin desapegarnos de ella, sin entender que lo estamos viviendo una y otra vez. Y bueno, entonces hacer el trabajo y proyectar ese nuevo mundo que queremos, pero de una manera real, sintiendo ese mundo donde ya no necesitamos violencia, donde no necesitamos guerra, ese mundo donde todos los niños tienen comida, donde todos los niños tienen seguridad, un techo y no tienen que estar en la calle pidiendo o viviendo en la calle, ese mundo donde ya dejamos el temor de lado, sabemos lo que somos y cuál es nuestro alcance. En definitiva, quería hacer esta reflexión con ustedes para que fuéramos entendiendo y fuéramos profundizando en el tema conciencia mucho más. Justamente aquí uno de los que está presente sabe de cómo realmente en los sueños podemos recibir informaciones increíbles, ¿verdad? Uno de sus sueños fue donde un niño, el hijo de un amigo, se me acercó y me hizo un comentario y luego cuando me despierto y llamo al padre y se lo cuento, el padre me dice que sí, que es así, ¿verdad? Entonces es increíble cómo la conciencia puede hacer todo esto, tener este alcance tan impresionante, ¿verdad? Nosotros creemos que los niños son solo niños, pero no lo son almas como lo son ustedes ahora, solo que en un envase pequeño que después se hace grande y madura, pero quizás han tenido más vidas que nosotros. Estos niños que vienen ahora son niños muy sensibles, son niños que necesitan mucho amor, son niños a los que les tenemos que prestar atención, son niños, es nuestra responsabilidad criar a estos niños para el nuevo mundo, ¿verdad? Alejarlos de lo más que se pueda de la violencia, de la avaricia y de todos estos sentimientos tan conflictivos en nuestra humanidad, ¿verdad? El asunto es que debemos seguir las señales, tenemos que buscarlas, ver a nuestro alrededor qué nos está diciendo la conciencia y tratarlos a ellos como lo que son, seres conscientes que entienden, tienen derechos y ya vinieron a experimentar esta vida, ya están plenamente conscientes y responsables de su vida, ¿verdad? Ya están teniendo o recibiendo sus catalizadores de la experiencia, hoy a través de sus maestros, sus padres, y cuando vayan agrandando su círculo social van a ir teniendo cada vez más experiencia que los catalicen, ¿verdad? Pero ya están, igual con 2, 3 años, ya están conscientemente de alguna manera experimentando su vida, ¿verdad? Creo que lo hablamos en el libro también.
la inocencia, se habló de la inocencia del niño, ¿verdad? Cuando empezaba realmente a ser responsable de sus decisiones y se habló de que desde que muy temprana edad, ¿verdad? Entonces, seguimos, me falta saludar a quien, a Luis, hola Luisito, hola Ana María, y vamos entonces a seguir leyendo. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, lo va dejando por ahí y a medida que haga una pausa lo vamos hablando. Dice la sesión 35 del 6 de marzo de 1981. Ra saluda y el interrogador dice que quisiera decir que para nosotros es un gran privilegio estar haciendo este trabajo y esperamos formular la pregunta de modo provechoso para los lectores de este material. He pensado que en esta sesión sería útil analizar los efectos sobre los rayos de los centros de energía de diversos personajes célebres de la historia para ayudar a comprender la forma que el catalizador de la ilusión produce el crecimiento espiritual. He confeccionado una lista que creo que podríamos utilizar para examinar los puntos fuertes del funcionamiento de los catalizadores de estos individuos, comenzando por el que conocemos como Franklin Delano Roosevelt. ¿Podrías decir algo sobre esta entidad? A ver, ¿qué libro estoy leyendo? Este es el libro 2, sí, está bien, porque yo creo que habíamos hablado de Roosevelt en algún momento. Y sé que hay personas que entran aquí por primera vez y hay cierto vocabulario que por supuesto no van a entender. Cuando se habla de un catalizador de la experiencia o un catalizador, es una experiencia en la vida que te enseña algo, ¿verdad? De alguna manera es una experiencia que ha sido puesta ahí delante de ti para que tú saques provecho de esa experiencia. Cuando hablamos acerca de los rayos, lo que está hablando son de los centros de energía del cuerpo, de lo que se llama también chakras, y no son las chakras del campo, sino los chakras, que son 7, ¿verdad? Y lo divide en colores, empezando por abajo, donde estaría el extremo de nuestra espina dorsal, es el rayo rojo, después en nuestros genitales el naranja, el amarillo, el plexo solar, 2 dedos por encima del ombligo, el rayo verde es el corazón, el azul es la garganta, ¿verdad? Y el índigo es el tercer ojo y el rayo violeta es el chakra corona. En definitiva, después van a ir poniéndose cada vez más afín con todo este vocabulario. Dice Ra, cabe advertir que al hablar de personajes célebres, entre vosotros existe la posibilidad de que la información se considere específica de una entidad, cuando en realidad el diseño general de la experiencia es, en gran medida, idéntico para todas las entidades. Es teniendo esto en cuenta, como desearíamos comentar, las diferentes fuerzas de la experiencia que han ofrecido un catalizador al individuo. Dice, además, cabe recalcar que en el caso de las entidades encarnadas recientemente, puede haber mucha distorsión debido a informaciones e interpretaciones erróneas de los pensamientos y del comportamiento de la entidad. Dice, ahora vamos a proceder a hablar de los parámetros básicos del conocido como Franklin. Cuando una entidad encarna en tercera densidad, cada uno de sus centros de energía se potencia, pero debe activarlos el yo, haciendo uso de la experiencia. El conocido como Franklin avanzó muy rápidamente a través de los rayos rojo, naranja, amarillo y verde y comenzó a trabajar en los centros de energía del rayo azul a una edad temprana, como diríais. Este rápido avance fue debido, en primer lugar, a logros previos en la activación de los rayos. En segundo lugar, al relativo confort y tiempo libre que gozó al principio de su existencia. Finalmente, y en tercer lugar, el fuerte deseo por parte de la entidad de avanzar. Esta entidad se emparejó con otra cuyas vibraciones del rayo azul eran más enérgicas que las suyas propias, adquiriendo así el catalizador para un mayor avance en ese ámbito, que persistiría a lo largo de toda la encarnación. Esta entidad tuvo dificultades con la actividad ininterrumpida del rayo verde, debido a la energía excesiva que se destinó a actividades relativas al prójimo en su distorsión hacia la adquisición de poder.
ello afectó al vehículo físico, como podés decir. La limitación del movimiento de una parte del vehículo físico le abrió una vez más la oportunidad de concentrarse en los aspectos más universales o idealistas, digamos, del poder. Esto es, el uso no abusivo del poder. Así, al comienzo de una acción bélica, esta entidad perdió parte de polaridad positiva debido al uso excesivo de las energías de los rayos naranja y amarillo, a expensas de las energías de los rayos verde y azul. Pero después recobró la polaridad gracias a los efectos catalíticos de la dolorosa limitación del complejo físico. Creo que él quedó paralítico, tenía un problema, creo que andaba en silla de ruedas, y ya vemos, ¿verdad?, como al ir concentrándose en una cosa o en la otra en su vida, se va polarizando o despolarizando, ¿verdad? Las acciones bélicas tienen su asiento en las energías de los rayos más básicos, ¿verdad? Y desatendió de alguna manera al rayo verde, pero después su propio catalizador de su limitación física hizo que volviera a prestar atención, digamos, a los rayos superiores, ¿verdad? El verde y el azul. Por eso cada cosa que ocurre en nuestra vida ocurre con una función, con un fin, ¿verdad? Esto es también muy importante tener en cuenta lo que ocurre en nuestra vida, y cuando estamos sabiendo de que estamos teniendo estas experiencias por una razón en particular, podemos aprovecharlas mucho más. Dice, esta entidad no era de naturaleza belicosa, al contrario, durante el conflicto siguió vibrando en el rayo verde y trabajando con las energías del rayo azul. La entidad que fue su instructora operó también en gran medida durante ese periodo como activadora del rayo azul, no solo para su compañero, sino también en una expresión más universal. Esta entidad polarizó constantemente de manera positiva en sentido universal, mientras que, en el sentido menos universal, desarrolló un patrón de lo que podría llamarse karma, en relación con distorsiones de la relación no armoniosa que mantuvo con la entidad compañera instructora. Dice el interrogador, quisiera aclarar dos cosas. La primera, si la entidad instructora de Franklin era su mujer. Dice Ra, soy Ra, así es, ¿verdad? O sea que la entidad instructora era la mujer. La mujer incluso estaba por encima de él en cuanto al rayo azul, ¿verdad? Y de alguna manera lo ayuda a él a llegar hasta ahí. Y bueno, después obviamente hay una situación karmática aquí entre ellos. Dice el interrogador, la segunda, ¿impuso el propio Franklin esta limitación física sobre su cuerpo? Dice Soyra, es correcto en parte. Las directrices básicas para las lecciones y los objetivos de la encarnación habían sido establecidos cuidadosamente antes de la misma por la totalidad del complejo mente-cuerpo-espíritu. Importante esto, ¿verdad? Las directrices básicas para las lecciones y los objetivos de la encarnación habían sido establecidos cuidadosamente antes de la encarnación, ¿verdad? Esto es importante para que entendamos nuevamente que estamos en esta experiencia material, pero que el mundo real está del otro lado, ¿verdad? Dice, si el conocido como Franklin hubiera evitado el gozo o el apego excesivo por la competitividad, que puede considerarse inherente a los procesos de su ocupación, ¿verdad?, como presidente, no hubiera desarrollado esa limitación. Sin embargo, el deseo de servir y de avanzar era poderoso en esta programación, y cuando las oportunidades comenzaron a disminuir debido a esas distorsiones hacia el ansia de poder, es cuando se activó el factor limitante de la entidad, ¿verdad? Cuando ya se puso muy buscador del poder, ¡pum!, le viene el catalizador de la silla de ruedas, para que él se mantenga por el camino que él había elegido, ¿verdad? Y para que cumpliera con las metas que él se había puesto. Dice el interrogador, quisiera recibir el mismo tipo de información respecto a Adolf Hitler, que ya habéis proporcionado en parte. No es necesario que repitáis lo que ya se ha dicho. ¿Podrías completar esta información? Dice Soyra, tenemos cierta dificultad para hablar del que llamáis Adolf, debido a la confusión considerable presente en los patrones de vida de esta entidad.
así como la gran confusión que acoge todo intercambio de información sobre él. Vemos aquí un ejemplo de alguien que, al tratar de activar los rayos de energía superiores, pero careciendo todavía de la clave del rayo verde, se excluyó a sí mismo de toda polarización, tanto positiva como negativa. Esta entidad era fundamentalmente negativa, sin embargo, su confusión era tal que la personalidad se desintegró, dejando así el complejo mente-cuerpo-espíritu sin aptitud para la cosecha y en gran necesidad de sanación, ¿verdad? Recordemos que la activación de nuestros centros de energía debe ser progresiva y saltarse del rayo amarillo al rayo azul parece que no funciona así esto, ¿verdad? Entonces, claro, difícil que Hitler pudiera activar su rayo verde, ¿verdad? Su corazón, aunque me imagino que el amor a sí mismo podría haberlo activado, pero bueno, no sé exactamente qué fue lo que pasó en su caso, ¿verdad? Dice, esta entidad siguió el patrón de polaridad negativa, lo que sugiere la consecución de una élite y un estado de esclavitud que la entidad considera útil para la estructura social. Sin embargo, al pasar de la polarización consciente a lo que podríais llamar un mundo crepuscular, en el que la quimera ocupó un lugar de los acontecimientos de vuestra continuidad de espacio-tiempo, fracasó en su intento de servir al Creador en un grado cosechable a lo largo del camino del servicio al yo. Así vemos la locura que puede surgir con frecuencia cuando una entidad trata de polarizarse antes de poder integrar la experiencia, ¿verdad? Interesante, la gente podría pensar que por todo lo que hizo Hitler se hubiera polarizado para el servicio al yo y hubiera trascendido o tenido éxito en este intento, pero no fue así. Dice, en comunicaciones precedentes hemos aconsejado y sugerido prudencia y paciencia, y así volvemos a hacerlo al emplear a esta entidad como ejemplo de la apertura demasiado precipitada de la polarización, sin la debida atención al complejo mente-cuerpo-espíritu. Y para los que están ingresando nuevamente o son nuevos en el asunto, cuando habla de complejo mente-cuerpo-espíritu, habla de la totalidad de la persona, ¿verdad? Su cuerpo, su mente en general, que no es más allá, va más allá de lo que es el cerebro, y el espíritu. Somos una trinidad de alguna manera, ¿verdad? Y vuelvo a leer aquí. Y así volvemos a hacerlo al emplear a esta entidad como ejemplo y de la apertura demasiado precipitada de polarización sin la debida atención al complejo mente-cuerpo-espíritu sintetizado e integrado. Conocerse a sí mismo es asentar las bases sobre un suelo firme, ¿verdad? Conocerse a sí mismo es asentar las bases sobre un suelo firme. Esto es muy importante. Lo habíamos hablado antes, conocernos para después trabajar en nosotros mismos, para después continuar en el crecimiento espiritual. Pero el conocimiento personal es fundamental. Dice el interrogador, gracias. Creo que es un ejemplo importante. Me preguntaba si alguno de los subordinados de Adolf de aquel entonces fue capaz de polarizar negativamente hasta alcanzar la aptitud para la cosecha. Nuevamente, ¿qué es la cosecha? Mientras me sirvo un poquito de agua, la cosecha se refiere a el evento o el momento por el cual un ser humano de tercera densidad o del tercer piso de evolución, si se quiere, como podríamos estar hoy en día, pasa hacia el siguiente, ¿verdad? Es como graduarse de la escuela. Cuando hemos hecho el trabajo correspondiente, podemos graduarnos y pasar a la siguiente experiencia a nivel del alma, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere con la cosecha. Hay dos caminos para la cosecha, para la polarización del individuo, que es el servicio al yo o el servicio al prójimo, ¿verdad? Seguimos. Dice, soy Ra. Solo podemos nombrar a dos entidades que podrían ser cosechables en sentido negativo, pues otros continúan todavía encarnados. A una de ellas la conocéis como Hermann y a la otra, como prefería llamarse, Himmler. Conocido Himmler. A Hermann no me acuerdo quién es, pero Himmler sí me suena. Incluso muchos de ellos están todavía encarnados. Imagínense, estamos en una sopa interesante aquí. Dice el interrogador, gracias.
Hemos hablado anteriormente de Abraham Lincoln como un caso prácticamente único. ¿Es posible que nos digáis por qué un ser de cuarta densidad utilizó el cuerpo de Abraham Lincoln? ¿Cuál era su orientación y cuándo se produjo este hecho en relación a las actividades que tuvieron lugar en la sociedad de la época? Y recordemos entonces, yendo un poquito para atrás en el libro 1, que Abraham Lincoln en algún momento deja su existencia para darle paso a otra alma, a otro espíritu que vino a ocupar su cuerpo para que pudiera continuar con el trabajo de alguna manera que Abraham había planteado, ¿verdad? Y ya que creo que ya no se sentía con ganas de seguir, pero obviamente que era una figura muy, muy importante y alguien lo suplantó. Dice el interrogador, ¿os parece que sería útil para los lectores saberlo? Dice, soy Ra, debe formular vuestras preguntas según vuestro propio discernimiento. El interrogador dice, en ese caso quisiera saber el motivo de la utilización del cuerpo de Abraham Lincoln en ese momento. Soy Ra, esta va a ser la última cuestión tratada a fondo de esta sesión, pues las energías vitales del instrumento se encuentran muy débiles. El instrumento es la persona que está haciendo la canalización. Dice, el conocido como Abraham tenía extrema dificultad en muchos aspectos y debido a su dolor físico, mental y espiritual, se encontraba cansado de la vida, aunque sin una orientación hacia la autodestrucción. En el año 1853 de vuestro tiempo, esta entidad fue contactada durante el sueño por un ser de cuarta densidad que se ocupaba de las batallas entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad, que han sido liberadas en cuarta densidad durante muchos de vuestros años. Esta entidad aceptó el honor de completar los planes kármicos del conocido como Abraham, quien descubrió que esa entidad iba a intentar conseguir lo que él deseaba hacer, pero para lo que no se sentía con fuerzas. Así es como se realizó el intercambio. Miren lo interesante de esto, por eso quiero resaltar el alcance de la conciencia y que nos vayamos de alguna manera despegando de la idea de la vida material sólida en la que estamos como humanidad, ¿verdad? Hay un ser de cuarta densidad que se ocupa de las batallas entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, que han sido libradas en cuarta densidad durante muchos de vuestros años. Existe una guerra entre la luz y la oscuridad, ¿verdad? Y eso, filtrándose, alcanza el mundo material, y en nuestro mundo material también continuamos con esas guerras del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad. Y como Abraham Lincoln también estaba en esa lucha contra la oscuridad y de todas maneras ya no tenía fuerza espiritual para seguir, encuentra a esta alma que es compatible con su deseo, entonces intercambian posiciones, ¿verdad? No intercambian, pero Abraham deja su cuerpo y el otro entra, imagínense. Entonces dice, esta entidad aceptó el honor de completar los planes kármicos del conocido como Abraham, quien descubrió que esa entidad iba a intentar conseguir lo que él deseaba hacer. Bien, seguimos. Dice, la entidad Abraham fue llevada a un plano de suspensión hasta la muerte de su vehículo físico, algo así como si nosotros, los de Ra, acordáramos con este instrumento permanecer en su vehículo al salir del estado de trance y operar como si fuera él, dejando a su complejo mental y espiritual en suspensión. Este párrafo tiene mucho jugo aquí, ¿eh? Recordemos entonces que Carla es una mujer americana que está en estado de trance, recibiendo esta información telepática, si se quiere, pero para recibir esta comunicación telepática y para que sea de la forma más pura, ella hace una salida de su cuerpo. Entonces lo que está diciendo aquí Ra
es que existe la posibilidad incluso de que Ra ocupe el vehículo físico de ella y ella quede en suspensión y Ra continúa la vida de esta señora como si fuera ella misma, ¿verdad? Entonces, al morir el cuerpo físico, se juntan las tres partes de alguna manera, cuerpo, mente y espíritu, para continuar su proceso hacia la luz, de alguna manera si se quiere. Dice, en ese momento las energías planetarias estaban en lo que esta entidad percibió como un punto crítico, pues lo que conocéis como libertad había ganado aceptación como una posibilidad entre muchos de vuestros pueblos. Esta entidad observó que el trabajo llevado a cabo por los que iniciaron el concepto democrático de libertad, como lo llamáis, estaba en peligro de ser limitado o sustituido por la creencia creciente en el uso del principio de la esclavitud, un concepto negativo de naturaleza demasiado grave para vuestra densidad. Por tanto, emprendió lo que consideró la batalla por la luz, por la sanación de una brecha en el concepto de la libertad. ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo en nuestro mundo ahora mismo? Y por eso digo que esto tiene mucho jugo, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en nuestro mundo hoy en día es exactamente lo mismo. Es esa batalla entre luz y oscuridad. Es este momento en que formamos un mundo de luz hermoso porque nos despertamos e hicimos nuestro trabajo y pusimos nuestra intención, o nos dejamos llevar por toda esta condición negativa, nos quedamos como unos corderitos con miedo en casa y volvemos a la esclavitud, porque realmente es ahí hacia donde vamos, ¿verdad? Donde nuestras libertades se están coartando cada vez más y nosotros felices y acusando a los otros que todavía están en la calle, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, hay que hilar muy, muy fino en este momento. Tenemos que ser muy conscientes de lo que está ocurriendo en este mundo y de dónde proviene esta lucha, si se quiere, del bien contra el mal. Entonces, es el momento de dejar la mentalidad de manada, de borreguitos juntitos y tomar nuestro poder, ¿verdad? Porque si no, finalmente este mundo vuelve a la esclavitud y para ahí nos están llevando. Por eso hay que tener mucho cuidado. De nuevo, sin enojos, sin enfados, sin mayor violencia, pero con entendimiento de lo que está sucediendo, con los pies en la tierra, sabiendo, y con la mano en el corazón, lo que está ocurriendo aquí, más allá de lo que aparece en la televisión. Tenemos que ver más allá de lo obvio, tenemos que ser muy sutiles en este momento para entender lo que está ocurriendo en este mundo. Por eso la importancia de este libro en este momento, para entender que en este mundo existe una lucha entre la luz y la oscuridad, ¿verdad? Esta lucha parte de niveles mucho más elevados y se va filtrando hasta que llega aquí. Pero hemos visto cómo si se quiere coartar la libertad a partir de ciertos seres que provienen de otras realidades hacia la nuestra, ¿verdad? Y que esto finalmente se vuelve una lucha entre humanos. Entonces, mucho cuidado, analizar lo que está pasando en este mundo para ver hacia dónde nos están dirigiendo para tomar las decisiones apropiadas en el momento oportuno. Dice, la entidad no ganó ni perdió karma por estas actividades debido a su desapego por cualquier resultado. Su actitud fue siempre de servicio al prójimo y más especialmente hacia los oprimidos y esclavizados. La polaridad quedó algo debilitada, aunque no gravemente, debido a los sentimientos acumulados y a las formas pensamiento que se crearon por la gran cantidad de entidades que abandonaron el plano físico en el trauma de la batalla. ¿Esta es la información que habéis solicitado o necesitáis ampliarla? Dice el interrogador. Durante la siguiente sesión de trabajo
que debería tener lugar en unos 4 días, formularé más preguntas. No deseamos agotar el instrumento, solo voy a preguntar si hay algo que podamos hacer para que esté más cómodo o para mejorar el contacto. Irra dice que todo está bien, se despide y continúa entonces en la sesión 36 del 10 de marzo de 1981. Nos vamos a quedar por aquí, ya han pasado 55 minutos, no lo vamos a hacer demasiado largo para no aburrirlo. Quiero saber entonces si tienen alguna pregunta. Mientras reviso el chat aquí. ¿Algo más que quieran saber? Si no, me despido entonces hasta mañana. Y para los que quieran participar de la meditación, hoy nos toca la meditación en español. Elegí una meditación a cargo de Sixto Paz, que ha estado contactado con seres no terrestres a partir del año 1974, creo que es de los que tiene más trayectoria en Sudamérica, y ha formado lo que se llama el Grupo Rama, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la meditación con él para seguir anclando esta luz en este planeta Tierra y hacer nuestro trabajo. Recuerden entonces también tomarse sus 5 minutos al día, aunque sea para ver cómo han ido enfrentando los catalizadores de la experiencia que se han puesto delante de ustedes, aunque parecieran pocos, y también conectarse con su vida en general, como lo hablamos, con sus amigos, con sus parientes y demás, conectarse y ver cómo esas personas han influido en su vida, o qué han aprendido de ellas, cómo esa interacción los ha ayudado a polarizarse. Ya desde el punto de vista de este conocimiento, revisar cómo ocurrieron esas interacciones con esas personas y qué se puede sacar de esas experiencias, ¿verdad? Gracias Alicia, dice muy buena lectura, les mando un abrazo para todos, nos encontramos en algunos minutos y si no nos vemos mañana. Chao, chao, que pasen bien.